del Señor. Vamos a dar gracias allí todos juntos pidiendo a Dios también la sabiduría para seguir aprendiendo de su palabra y para seguir aumentando esta pasión dentro de nosotros por conocer más de Él, por oír su voz a través de ella. Amado Señor, una vez más venimos delante de ti, Señor, para honrar tu nombre, Señor, para traer gloria a tu nombre, Señor. Bendecimos por siempre, Señor, tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia junto a nosotros cada día. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu fidelidad cada noche con nosotros, Señor. Bendecimos tu nombre. Bendiga a cada lector de tu palabra, a cada apasionado por ella, a cada uno, Señor. Dale paz en sus corazones, en sus casas, Señor, en su familia. Prospera todo lo que hagan. En tu poderoso nombre, Jesús, te lo pido. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos. Bueno, ya comenzamos el segundo libro de los Reyes. Como decía yo al principio, que comenzamos a leer el libro de Primera de Reyes. Tanto el libro de Primera de Reyes como Segunda de Reyes era un solo libro. Anteriormente fueron unos traductores griegos, los que leí yo, que fueron los que dividieron estos dos libros. Hicieron primera y segunda porque realmente era un libro bastante largo. Creo que eso fue lo que pude leer allí en un librito donde ayuda a estudiar a la Biblia completa. Dice que en arameo el libro de Segunda de Reyes, al igual que Primera de Reyes, está escrito así: Sipra Trayana Dimalke, que significa Segunda de Reyes. En hebreo es Melakim, que significa reyes. Originalmente, como les dije, era un solo libro, pero esos griegos o traductores griegos lo hicieron o lo compartieron o lo dividieron en dos. El escritor de este libro, ¿por qué escritor? Anteriormente creo que decía autor, pero en realidad los libros de la Biblia tienen un solo autor y ese es nuestro Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios, dice su misma palabra, y en sí el escritor, el que escribió estos libros inspirados por el Señor, de este libro de Reyes es desconocido, pero se cree, entre las investigaciones que han hecho, que fue Jeremías, porque el escritor de este libro tuvo que haber vivido cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo, cuando fue dispersado y también a Babilonia, y también tuvo que haber vivido ese tiempo de exilio fuera de Israel. Entonces se dice que pudo haber sido el profeta Jeremías. Dice que este libro abarca 300 años aproximadamente de historia del pueblo de Israel. Y este libro comienza, como vamos a leer el día de hoy, con el ministerio de Elías ya casi culminando, y termina con la caída de Jerusalén. Mientras esta nación de Israel, como decía el pacto de Dios, como dice la ley de Dios, mientras ellos le rindieran honor al Señor, mientras fueran servidores de Dios, que amaran a Dios con todo su corazón, Dios iba a cumplir su pacto con ellos de tenerle como una nación segura donde estuvieran, que bendeciría todo lo que ellos hicieran. Ese fue el pacto de Dios. Y esto me llevó a recordar cuando yo estaba estudiando y leyendo todo acerca de este libro, de la caída de Jerusalén, de la caída del pueblo de Dios por los babilonios. Yo pensaba, ¿no? Cuando tú haces un contrato con alguien, un contrato por lo general tiene reglamentos, ¿no? Tanto de parte y parte a cumplir. Y ese fue el pacto de Dios. El mayor beneficiado también iba a ser el pueblo de Dios, pero obviamente tenía que cumplir con los reglamentos que ahí estaban, con el pacto de Dios, con las leyes de Dios. Y el pueblo de Israel pues no cumplió y se quebró el pacto, y ellos tuvieron que pagar las consecuencias de haber hecho eso. El texto clave de este libro, este es un libro que va a tener 25 capítulos, déjenme confirmarlo. Tiene 25 capítulos, o sea que aproximadamente en 12 o 13 días vamos a estar culminando si leemos 2 capítulos diarios, si nos ponemos esa meta. Y yo quiero leer con ustedes el texto clave, o el texto que yo escogí clave de todo este libro. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 17.
Aleluya. El capítulo 17, el versículo 22 y 23. Dice así en el nombre de Jesús. Dice, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos. Imagínense, no se apartaron de ese pecado de Jeroboam, que fue el rey a quien Dios primeramente le dio 10 tribus para que él reinara. Dice, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Imagínense, esto es tan poderoso. O sea, Dios los quitó de su rostro. No los vio, no los enfrentó, no los vio más. Dice, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de la tierra a Asiria hasta hoy. Wow. Fue tremendo, de verdad, que todo lo que le sucedió por haberse apartado, por seguir a los pecados de este rey Jeroboam y no apartarse de los malos caminos que él mismo influyó al pueblo de Israel. La palabra clave, si tendría que yo ponerle una palabra clave a este libro, sería dispersación o dispersión, mejor dicho, del pueblo exilio, del pueblo de Israel. Entonces, comenzamos el día de hoy, aleluya, con este nuevo libro. Segunda de Reyes, capítulo 1, dice así: muerte de Ocosías. ¿Cómo nos damos o cómo confirmamos que realmente era un solo libro? Mire, ¿dónde quedó? Leímos la última vez que leímos en el devocional 163, era el reinado de Ocosías de Israel. Y aquí vamos a ver cómo ese rey murió. Dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó, dice, por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, dice, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si le ha de sanar de esta mi enfermedad. Entonces, este dios yo busqué, dice que era el dios de las moscas, así le llama, así es la traducción, el significado de este dios de las moscas. Y era el dios que reinaba en Ecrón, no era el mismo que Baal, solamente era Baal-Zebub. Dice, entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Así le fue dicho Elías al rey Ocosías. Dice, cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo, ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió y decidle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú has enviado a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Mire, ellos conocían al Dios, o sea, sí habían oído de Dios, pero no le conocían realmente. Se apartaron totalmente del Señor a tal punto que iban a consultar a otro dios antes que al Dios de Israel. Dice, por tanto, del lecho en que estás, no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón que encontraste y os dije tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Bien, le reconocieron por su forma, no solamente de hablar, ¿no?, sino por su forma de vestir. La Biblia dice también en Mateo, en el Nuevo Testamento, lo que es Mateo 3, 4, y puede anotar allí, mi Biblia también aquí lo tiene identificado, y también en Marcos 1, 6, que Juan el Bautista se vestía de esa manera. Dice, luego envió a él, dice, un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, a donde estaba Elías. Dice, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, o sea, en lo más alto
de un monte. Dice, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Dice, y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Wow, a mí de verdad que esto, cuando yo leí esto, yo quedé impactada. Yo dije, Dios mío, aunque él lo llamó varón de Dios, pero Elías dice que fue porque fuego del cielo es significado de juicio de Dios. Recordemos Sodoma y Gomorra, recordemos también lo que hizo Elías pidiendo que descendiera fuego del cielo y consumiera también para que se viera el juicio de Dios ahí en medio del pueblo de Israel y avergonzar a los profetas de Baal. Y una vez más Elías pidió fuego y ese fuego consumió a estos 50. Mire qué tremendo. Pareciera una acción mala, pero en realidad esta intención de llamarlo varón de Dios, yo creo que no era sincera delante de Dios y por eso Dios también permitió esto y respondió a Elías. Dice el versículo 11, volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, dice, el rey ha dicho así, desciende pronto. Yo creo que lo que cambió ahí, el primero dijo, el rey ha dicho que descienda, y el segundo le dijo como que desciendas pronto, rápido. En eso cambió. Dice el versículo 12, y le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y mire lo que sucedió una vez más. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Imagínense qué tremendo esto. Una vez más, fuego del cielo cayó y descendió. Dice el versículo 13, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50 y subiendo aquel tercer capitán de 50, mire lo que hizo. Sí totalmente hizo algo diferente. Dice, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 tus siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Y mire lo que pasó en el versículo 15. Dice, entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Una de las cosas que llevó a Elías a hacer esto y a pedir el juicio de Dios sobre estos varones o estos guerreros, fue que él tenía miedo. Él sentía que también no fueron sinceros delante de él, pero mire cómo logró este tercer capitán de 50 sobrevivir. Fue por medio de la humillación. Dice que se postró delante de Elías y suplicó por su vida. Y yo creo que realmente Dios vio el corazón de este varón, que era sincero, que el llamarlo varón de Dios, y en otra versión dice profeta de Dios, y era realmente sincero lo que él dijo, y se le perdonó la vida y no consumió con fuego a estos 50 también. Dice el versículo 16, y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Cron, no hay Dios en Israel para consultar a su palabra. No vayamos a nadie más que no sea Dios, que no sea la palabra de Dios. Cuando usted tenga una duda sobre algo, una enfermedad, no vaya a otros dioses, no vaya a brujos, no vaya a dioses que no pueden realmente responderte, que son dioses de moscas. Imagínese usted, vaya a Dios, que Él sí tiene palabra de vida. Dice, no te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Dice, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Dice, reinó en su lugar Joram. Dice, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. O sea que este hijo
de Acab, Ocosías, que era rey de Jezabel y de Acab, solamente reinó por poco, se cayó de este balcón y pues quiso consultar a quien no debía, un dios pagano, en vez de consultar a Dios, y por esto, mire lo que le fue contado, que Dios no le dio la oportunidad de vivir, sino que murió. Entonces aquí nos damos cuenta que también tanto Acab como Josafat, los dos reyes, tanto el rey del norte como el rey no del sur, tenían hijos con igual nombre. Entonces, ¿cuáles eran esos? Joram. Entonces, un dato importante es que simultáneamente reinaron dos Joram sobre el reino del norte y el reino del sur. Yo no sabía esto hasta que entendí esta parte. Cuando dice ahí el 17, anótelo, el 1:17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías, reinó en su lugar Joram. Dice, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, especifica ahí, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijos. Se suponía que los hijos del rey heredaran el reino, pero en este caso Ocosías no tenía hijos, sino que reinó su hermano Joram, hijo de Acab. Dice, Eliseo sucede a Elías. Dice el versículo 2, me gustó mucho este capítulo. Dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías, dice, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Dice, y dijo Elías a Eliseo, cuando se acercaba la hora de que Dios lo arrebatara, dice, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado, primero ¿a dónde? Yo creo que anoté por ahí en un papelito, Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Dice, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, recordemos que cuando la Biblia habla de toda la nación de Israel, de las 12 tribus, decía desde Dan hasta Beerseba, porque eran los límites de toda la nación. Pero cuando el reino fue dividido, quedó ¿cómo dijera yo? Los límites de esas 10 tribus que se le dieron a Jeroboam, quedó Betel y quedó Betel y quedó Dan. Entonces, aquí en este Betel se edificó, ahí Jeroboam puso un animal para que le adoraran, un becerro que hizo de oro para que le adoraran, y allí se hizo así como una escuela de profetas que realmente no eran profetas de Dios, que hacían cosas que no eran, que profanaban a Dios. Dice que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová, dice, te quitará hoy a tu Señor sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y me gusta la respuesta que los manda a callar a estos profetas que salieron como a burlarse, ¿no? Porque estaba como hiriente la pregunta, ¿no? Te van a quitar a tu Señor. Dice, y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, o sea, quédate en Betel, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Dice, él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Mire que lo buscaban. Dice, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, calla. Los mandaba a callar. ¿En dónde fue eso? En Jericó. Primero fue en Betel y después fue en Jericó. Dice, y Elías dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Dice, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. O sea, que ellos querían como que ver qué sucedía, porque también sabían que Elías iba a ser arrebatado. Dice, y ellos dos se pararon junto al Jordán. O sea, allí en el Jordán, dice, y tomando entonces Elías su manto, dice, lo dobló y golpeó las aguas, dice, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por los secos. Mire qué poder del Señor habitaba en Elías. Realmente era maravilloso ver lo que hacía, cómo él clamaba a Dios y Dios le respondía, cómo por la palabra de él sucedían cosas tan maravillosas. Y me gusta que él era un hombre que era arrebatado, y ya vamos a leer más adelante cómo Dios lo traspasaba de un lado a otro. Dice, tomando entonces Elías, dice el 9, dice, cuando habían pasado
Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Cómo entendemos esto? La parte de la doble porción, y si nosotros vamos al libro de Deuteronomio 21:17, vamos a ver que una de las leyes del Señor para la primogenitura, para un primogénito, era que el primer hijo siempre se le daba doble porción de la que le tocaba a los demás, doble, por ser el primogénito. Y tenía como privilegio estar a cargo de los negocios de su padre. Heredaba más que todo y él el que llevaba a cargo todo y controlaba todo y administraba todo. ¿Qué estaba dando a entender aquí Eliseo? Yo quiero ser tu sucesor, yo quiero tu herencia, o sea, yo quiero que tú pases de lo que tú tienes, tú me des el privilegio de ser un primogénito de Dios. Dice, él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Qué bonito. Él dice: si me vieres cuando sea arrebatado. ¿Y por qué dice que era cosa difícil? Porque Eliseo realmente no se apartaba de Elías. No se apartaba, no lo dejaba para nada. Entonces dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos, de fuego, dice, apartó a los dos. Me imagino que ese carro de fuego con estos caballos de fuego pasó en medio de los dos y los apartó, ¿no? De un lado a uno y de un lado a otro. Dice: y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba. Mire, me gusta porque aquel que clamaba una doble porción, realmente las dobles porciones la pedía un primogénito, era un beneficio, un don que se le daba al primogénito, y quien lo daba era un padre. Y mire lo que dijo: padre mío, dijo, carro de Israel y gente de a caballo. Wow, él como que supo identificar que realmente esos carros que peleaban con Israel, esa gente de a caballo que peleaban con Israel, eran estos celestiales de fuego. Dice: y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Por qué rompió sus vestidos Eliseo? Porque esta era señal de luto. Él sabía que Elías se había ido para siempre. No vio muerte, fue arrebatado. Es el segundo en la Biblia, al igual que no vio muerte, sino que fue traspasado, o sea, fue llevado directamente con el Señor. Dice el versículo 13: alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Él tenía que regresar, ¿no? Pero se paró a la orilla del Jordán, dice, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas. Ya lo había, aleluya. Ajá. Dice: y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Él quería confirmar que esa doble porción y ese poder que Elías también tenía de parte del Señor, lo tenía él ahí, a él también. Dice: y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, del mismo modo que ¿quién? Del mismo modo que Elías lo había hecho. Dice: se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo, haciendo así su primer milagro, algo sobrenatural que solamente el poder del Señor lo podía hacer. Dice: viéndole los hijos de los profetas, recuerden que ellos se quedaron de lejos antes de cruzar, antes del Jordán, para ver todo lo que Elías y Eliseo hacían. Dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías, dice, reposó sobre Eliseo. Lo reconocieron. Él tenía que hacer eso allí para también ser reconocido como el sustituto o el que sucede a Elías. Dice: y vieron y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron, o sea, supieron que había autoridad en él. Dice: y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Dice: vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y
y les dijo, no enviéis. O sea, ellos, por eso es que yo digo que ellos sabían que Elías era arrebatado de un lugar a otro, porque ellos le dijeron, quizás el Espíritu de Dios los ha levantado y lo ha tirado en otro lugar. Vamos a mandar estos 50 varones fuertes para que busquen a tu Señor. Dice, mas Eliseo le dijo que no. Él sabía que había sido arrebatado por siempre. Dice, mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo, enviad. Dice, entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, recuerden que Jericó fue el segundo lugar que visitó con Elías antes de que Elías partiera, donde salieron estas personas, estos hijos de profeta, como a decirle, mira, se va tu Señor, ¿sabías esto? Entonces él estaba allí y estas personas vinieron ante él a decirle que no lo había encontrado. Y él les dijo, ¿no os dije que no fueseis? Como que se los dije, ¿verdad? Entonces el 19 dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Mire, ellos como que se habían allí burlado un poco de Eliseo, porque los de Jericó también le dijeron, ¿sabías que tu señor va a ser arrebatado? Y él lo mandaba a callar. Entonces ahí él tenía que confirmar que él era el sucesor de Elías por voluntad de Jehová. Y dice así, ellos le dijeron, las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo, tráeme una vasija nueva, un vaso nuevo. Dice, y poner en ella sal. Y me gustó mucho esta parte, dice, y se la trajeron. Que dice, nosotros somos como esa vasija que Dios transforma, que Dios moldea, ¿cierto? Somos esa vasija en manos del alfarero, nueva, Dios la hace nueva. Y también Dios nos compara y nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y mire lo que dice, y saliendo, el 21 dice, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. La sal que había dentro de estas vasijas nuevas fue derramada en esos manantiales, en esos lugares donde el agua era mala. Por tanto, la tierra era estéril. Por esto, dice, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más, dice, en ellas muerte ni enfermedad. El ser la sal del Señor, el que nosotros seamos sales para que haya en la tierra sanidad en la tierra y ya no haya más muerte. ¿Sanidad de qué? De la enfermedad llamada pecado. Dice el 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces ahí Eliseo les dio a entender a aquellos que se burlaron quizás de que su Señor se iba a ir, de que Elías se iba a ir, que Dios, al igual que Elías, estaba con él y él tenía esa doble porción. Dice el 23, después subió de allí a Betel. Esta fue la primera ciudad donde se burlaron de él. Dice, subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad. Otra vez. Dice, y se burlaban de él diciendo, calvo, sube, calvo. Mire, quizás estos jóvenes se estaban burlando cuando decían sube, no solamente la apariencia física de Eliseo, ahí podemos ver que era calvo, pero también que quizás ellos no creían y tomaron como una burla de que Elías había sido arrebatado y subió al cielo con el Señor. Y pues le decían, sube, calvo, sube. Quizás veían a Eliseo como el que siempre estaba allí con Elías, dijéramos aquí como que la mebota, o sea, el que siempre estaba ahí con Elías. Y mire lo que sucedió, dice, y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Él no dijo qué iba a pasar, simplemente los maldijo, dice, y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Imagínense la fuerza de 2 osos. Porque mientras un oso se comía a uno y a otro, los demás huyen y corren, ¿no? Pero dice que imagínate la ferocidad de estos osos que pudieron matar a 42 muchachos. Quizás todos intentaron enfrentársele y fueron muertos allí. Dice, de allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Estoy viendo que
que Eliseo volvió siempre a los lugares donde Elías pasó. Quizás para confirmar que el mismo Dios que estaba con Elías era el mismo Dios que estaba con Eliseo ahora como el sucesor de Elías. Me encantó esta historia, mis hermanos. Espero que hagan sus tareas, que no estén dejando de hacer, de escribir sus apuntes, y de tomar como referencia los versículos clave. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el del capítulo 2, voy a compartir este último que leímos, el capítulo 2, el versículo, lo que es el 20 y 21, me encanta porque, y el 22 dice, y fueron sanas las aguas hasta hoy conforme a la palabra que Jehová habló a Eliseo a través de esa sal y esas vasijas nuevas, y Dios nos dice que esos somos nosotros, vasos nuevos en él, vasijas nuevas, y somos la sal de la tierra. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer una vez más estar con ustedes en esta preciosa mañana. Espero que hayas podido levantarte, cumplir con el devocional y poder regocijarte al igual que yo de ver las maravillas del Señor, del poder de Dios y de ver que Dios no solamente es un Dios perdonador, un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio que sabe nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro corazón, Él lo conoce, y así como Él nos ama, así al momento de castigarnos, también tiene ese poder y esa soberanía. Dios me los bendiga, mi hermano. Los espero mañana a la misma hora, a las 7 de la mañana. Estoy tratando de hacer los devocionales más temprano para dejárselos grabados allí. Usted pueda levantarse a la misma hora de siempre o la hora que solíamos hacer los devocionales. Los amo mucho. Que la paz del Señor esté con ustedes. Chao, chao.